Eh, Buenas noches, tardes o días. A la hora que nos está viendo, licenciada, nosotros con mis compañeros Jerónimo y Keila decidimos hacer el mismo tema, como dividirnos el tema como nos explicó en la tarea. Y venimos a hablarles sobre qué es las prestaciones de servicio. Comenzaremos hablando sobre qué son las prestaciones. Las prestaciones, básicamente las prestaciones son las gratificaciones o beneficios que la organización le da a los empleados, quise decir. Y estas participaciones se le da en base al salario nominal. Es como una aportación más o como un sueldo aparte del salario. Y cuál es, ejemplo, algunos tipos de prestaciones o bonificaciones que tienen son aguinaldo, jubilaciones, pensiones, entre otras cosas. También existe el cierto caso de que un empleado tenga, digo, por así decirlo, un nivel más alto, y esto quiere decir que puede tener acceso a un tipo de beneficios un poco mayores, como por ejemplo, se le puede provisionar un vehículo, casa, también lo que es tarjetas de crédito, escuela para los hijos, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Básicamente la intención de las prestaciones, lo único que hace es, como por así decirlo, crear un incentivo para que los empleados se queden en la empresa. Es como que es una forma de que la organización, en la empresa en este caso, les diga que quieren que se queden porque son bien productivos y son empleados eficientes, pues no quieren que se vaya a otra empresa, por eso es que son bien, eh, a veces son muy buenos este tipo de prestaciones o beneficios que se tienen, ¿verdad? Y no es como que se piensa, no es como que antes se pensaba, como antes que se pensaba que que tiene que ver con lo que es como un cierto vínculo que existía en el paternalismo que se daba en las que son las organizaciones, no. Y bueno, algunas cosas, o por así decirlo, los orígenes que se crearon para las prestaciones o por qué surgieron, son algunas cosas como por ejemplo, las competencias que tenían las organizaciones para obtener algún talento, un talento especial. También las exigencias de los sindicatos y las incidencias, también las exigencias de una legislación laboral y la previsión social. Son algunos casos de los cuales se originaron y desarrollaron los planes de prestaciones. También quisiera hablar sobre los tipos de prestaciones que hay. Existen varios tipos en los cuales se pueden clasificar. Y al existir tantas prestaciones, es muy difícil clasificarlos, por así decirlo, pero existen generalmente tres formas de clasificarlos, que son por su obligatoriedad social, por su naturaleza y por sus objetivos. Bueno, por su obligatoriedad legal, se pueden dividir en lo que son las prestaciones de ley y las prestaciones espontáneas. Las prestaciones de ley son básicamente, como lo dice, que son las prestaciones o obligaciones o beneficios que las empresas le dan a los empleados porque están obligados mediante la ley, como por ejemplo ser aguinaldo, vacaciones, día de descanso, etcétera. Las prestaciones espontáneas son los beneficios que las organizaciones dan, pero que no exactamente están obligados a darlos, sino que es porque ellos quieren, como por ejemplo, por así decirlo, comedor, becas para estudiantes o becas de estudio para los hijos, también transporte, cosas así. Por su naturaleza, las prestaciones pueden ser monetarias o extramonetarias. Las monetarias son dineros que se dan en base a la nómina. Estos pueden ser aguinaldos también, certificaciones, vacaciones, entre otras cosas. Y las prestaciones extramonetarias básicamente son como tipo de prestaciones, pero en forma de servicio. Como por así decirlo, eh, ¿cómo se llama? Ayuda odontológica, seguro odontológico básicamente, médico, y también incluye precisamente transporte. Las prestaciones también se divide por sus objetivos, que pueden ser, los objetivos pueden ser, se dividen en las prestaciones recreativas y las prestaciones eh, asistenciales. Las prestaciones asistenciales básicamente se definen como que es como que se le da como algún tipo de seguro a los que son
a lo que son los empleados algún tipo de cosas que pueden servirle como por imprevisto, como por ejemplo, si existe la posibilidad de que se pueda, los niños de los empleados puedan quedarse en guarderías, o también algunos tipos de gastos médicos que no pueden cubrir por ellos solos, la empresa ayuda. También las prestaciones recreativas básicamente se enfocan en los beneficios o servicios que las empresas le otorgan a los empleados para, por así decirlo, poder recrearse, poder recuperarse física y mentalmente. Eh, de lo, de las acciones en su tiempo libre. Esto incluye, digamos, música ambiental, algún tipo de actividad deportiva, también algún tipo de excursión, por así decirlo. Pues son básicamente así, en esas tres tipos de cosas se dividen lo que son las prestaciones, que son, como lo acabo de decir, por su naturaleza, por su obligatoriedad legal y eh, por sus objetivos. Bueno, como nos dividimos el trabajo, mis demás compañeros le van a hablar sobre los demás temas que siguen. Los dejo con mi compañera Keila. Bueno, buenas tardes, licenciada, y a los compañeros que van a ver este video. Yo voy a seguir hablando un poco sobre lo que es la parte de los objetivos y también sobre el diseño en el que está estructurada estas prestaciones de las que ya habló Delia. Y un poco ahí agregándole a lo que el compañero dijo, es que cada plan de prestaciones está definido para satisfacer las necesidades de sus trabajadores o empleados. Y en este caso se dividen en tres estos objetivos: individuales, económicos y sociales. En primer lugar, los individuales, como su palabra lo dice, viene de individuo, o sea, de la persona. Y esta se refiere a que las prestaciones buscan atender a las necesidades individuales de sus empleados, como su vida personal. Y eso se refiere también a la familiar, a la laboral, para que sea más productiva y más tranquila en el aspecto personal de la persona. Ya en segundo lugar, lo que son los económicos, está definido un poco más, obviamente, economía a dinero, y estas se refieren a que las prestaciones deben funcionar como un elemento que permita atraer y retener al personal. Y aquí decía que el objetivo principal de este punto económico es que pretende reducir la pérdida de empleados o la rotación de empleados, que es muy común en los trabajos, porque pues a la gente no valora su trabajo o no lo hacen de la manera correcta. Entonces hay una rotación constante. Por ejemplo, en algún puesto determinado no encuentran, porque siempre despiden a la persona, siempre la persona se va. Y también decía que pretende mejorar la calidad de vida y minimizar los costos, y también de las horas de trabajo de los empleados de cualquier empresa mencionada. Y en tercer lugar, los sociales, que habla un poco más de la sociedad, de lo de afuera. Este decía que las prestaciones procuran mitigar las deficiencias o carencias de la prevención social, del sistema educativo y los demás servicios que ofrece el gobierno en este caso. Entonces ahí ya va involucrada toda esa área en la que hablaba sobre los beneficios que pueden traer, y estas un poquito más globalizadas, pues es lo que brinda el gobierno, ¿verdad? O las comunidades en específico. Y ahí decía que los planes de prestaciones sociales se diseñan con el propósito de ayudar a los trabajadores en tres áreas. En primer lugar, en el puesto; en segundo lugar, fuera del puesto; y en tercer lugar, fuera de la organización o de la comunidad. En el puesto se refiere a cuando hay gratificaciones o hay premios porque es el empleado del mes, o porque vendió tanto, o porque alcanzó tal meta. Entonces, es como motivador, como se ganó el premio porque logró la meta, le damos una gratificación porque hizo esto. A eso se refiere al cuidar en el puesto a la persona, al empleado. Ya fuera del puesto, esto significa, pero también dentro de la organización, a los comedores, cafeterías, que haya transporte, que haya guarderías si tienen niños pequeños y todo eso. Y fuera de la organización o de la comunidad, o dentro de la comunidad, se refiere más a como actividades deportivas, actividades comunitarias, cosas que se pueden así hacer durante estén ahí
ambiente donde viven. Y también yo les vengo a hablar sobre el diseño de estas prestaciones, que decía que cada prestación tiene un plan que está diseñado, perdón, con base en criterios propios y también específicos. Y hay 2 puntos a evaluar en cada uno de estos diseños de planes de prestaciones sociales, y son 2 principios. El primero es el principio del rendimiento de la inversión, y en segundo lugar es el principio de la responsabilidad compartida. En primer lugar, el principio del rendimiento de la inversión. Este dice que toda prestación se debe conceder a los trabajadores, siempre y cuando estos produzcan algún rendimiento o beneficio para la organización. Y también ahí decía que estos rendimientos son como que aumente la productividad de la empresa. Y yo recordaba que en una de las tareas que hicimos puse eso, pues que la gente o los empleados, mejor dicho, muchas veces piensan que estos ingresos o estos como beneficios que tienen, piensan que es que los pueden tener ahí por siempre o los pueden dar otra función que no es, y no es el caso. O que piensan que porque lo tienen no necesitan producir más o no pueden dar un extra en el trabajo. Entonces, eso es lo que se busca cuando habla del principio de rendimiento de la inversión, que la productividad crezca, que haya más productividad al tener estos beneficios los trabajadores. Y el segundo principio, que es el de la responsabilidad compartida, este decía que es el costo de las prestaciones sociales y que se debe dividir entre la organización y los trabajadores beneficiados. Entonces aquí es ya donde están las 2 partes, tanto la parte de la organización como los trabajadores, la parte social, pero también están los costos, ¿verdad? Entonces todo ahí de la mano. Y ahí decía que para la toma de decisiones también habían varios aspectos relevantes a tomar en cuenta, que decía que los trabajadores visualizan las prestaciones como adornos, es decir, que no aumenta la motivación de las personas, ni siquiera le da por mejorar su empeño. Entonces, tendrán que tener en cuenta eso, pues que era lo que ya mencionaba antes, y a veces porque están muy cómodos piensan que no les van a quitar los beneficios porque son derechos o son reglas o leyes que ya tienen establecidas las empresas, pero no es así, sino que estos son aspectos a tomar en cuenta, que debido a esto no sienten motivación para ir al trabajo o desarrollar bien la labor que les corresponde, ni mejoran su desempeño, ni procuran que haya más productividad en la empresa, no. Y también, lo último que me toca hablar por mí ahí es que había unas etapas a destacar, específicamente 4, y cada una de ellas también subdividida. En primer lugar de las etapas está establecer objetivos y estrategias de prestaciones, que estas tienen 3 tipos. En primer lugar son las estrategias de pacificación, en segundo lugar las estrategias comparativas y en tercer lugar las estrategias de prestaciones mínimas. Las, las de pacificación decía que estas tienen la función de que el trabajador sea de sus expectativas, no fuera de ellas. Y la comparativa decía que esta está basada en los programas similares que se han dado desde siempre, que ya han existido, aunque no es nada nuevo. Y las de las prestaciones mínimas, que estas son las establecidas ya por la ley. No es que están inventadas o recientemente las pusieron, no, estas son las que ya la ley había establecido. En segundo lugar de estas etapas es que involucra a todos los participantes y también a los de los sindicatos de las comunidades. Entonces, luego de que uno ya eligió la estrategia, lo que prosigue es investigar y que deseen y necesiten, qué es lo que desean y qué necesitan los trabajadores. Entonces, una vez que en la primera etapa usted ya elija su estrategia, cualquiera de las 3 que yo le mencioné, entonces lo que sigue es que estas personas analicen y vean y observen qué es lo que necesitan sus empleados o trabajadores. La tercera etapa es comunicar las prestaciones. Este es establecido a través de un programa de comunicación, y ahí decía que un claro ejemplo y que para que las cosas funcionen bien es muy clave la comunicación. Entonces ahí decía que sería bueno
hacer una reunión con sus empleados y la persona que han establecido para que ella pueda explicar el todo de las prestaciones, el todo de todas estas etapas, para que no hayan dudas al respecto, o si alguien tiene alguna pregunta, hacerla ahí mismo y que todo quede claro y por ende pues todo marche bien. Y en último lugar de las etapas es auditar los costos, que usted decía que las prestaciones se deben administrar bien, y ahí decía que había algunas listas por ahí que se debe tomar en cuenta, que siempre se debe sacar los costes totales, mensuales, anuales, ya sea por trabajador, por hora, por en general de toda la empresa, que eso es algo clave para el funcionamiento de estas prestaciones. Eso ha sido todo por mi parte y ahora los dejo con el compañero Jerónimo. Buenas a todos, a la licenciada y a los compañeros que verán este video. Yo les voy a hablar sobre lo que son los costos de las prestaciones sociales, que es un tema de gran importancia para las organizaciones, ya que implica la aplicación de mucho dinero, o sea, que generan gastos a la empresa u organización, de las cuales podemos mencionar como las prestaciones médicas, las prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez, entre otras. Cuando hablamos de las prestaciones médicas, hablamos de alguna asistencia médica que requiere el empleado, como alguna operación u otras cosas. Cuando hablamos de las prestaciones de maternidad, hablamos del periodo de lactancia que le dan a la empleada para que pueda estar amamantando a su hijo, que a veces son a 1 o hasta 2 meses. Y la de invalidez, que ya como todos conocemos, que son las incapacidades. Y todo esto genera también lo que son repercusiones también en lo que son en los recursos humanos, ya que ciertas personas que están con estos tipos de prestaciones sociales no están trabajando. Entonces, otro empleado tiene que cumplir con esas funciones que tal empleada estaba cumpliendo durante su periodo de incapacidad o de maternidad. También les hablaré sobre lo que es la prevención social, que es una protección que proporciona la propia sociedad, que se financian por todos los ciudadanos, por todos nosotros que formamos parte del área laboral, mediante el pago de los impuestos. Dentro de la prevención social existen instituciones que son públicas y privadas. De las públicas ya conocemos que son el ISS, el Instituto de Seguridad Social, entre otras como el INJUPEN, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo. Y además están lo que son las instituciones privadas, que son conocidas como las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, que cumplen con las mismas funciones que las públicas, que otorgan pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, de las cuales que estas privadas requieren un poco más de requisitos y el porcentaje de aportaciones es un poco más alto. Bueno, esta ha sido nuestra presentación de nosotros. Espero que les sirva de mucho provecho para las personas que lo verán. Así que buenas noches.